Los contenidos de este vídeo están en la página 171 de vuestro libro de lengua de McGraw-Hill, en la página 171. Es el epígrafe 4 de la unidad 9, oraciones impersonales. En el vídeo anterior vimos las implicaciones de la presencia o ausencia del sujeto y habíamos visto tres casos: que el sujeto estuviera presente en la lengua oral, un sujeto que se oye, o en la lengua escrita un sujeto que lo tenemos ahí escrito y que es identificable y lo llamábamos sujeto léxico. Y luego veíamos dos casos en los que el sujeto estaba ausente. El primero estaba ausente pero era sobreentendido. Se podía sobreentender un pronombre personal de primera, segunda o tercera persona, de singular o plural, según fuese la persona y el número del verbo. Un sujeto elíptico u omitido, un sujeto sobreentendido, que se podía recuperar en forma de pronombre personal. Y un segundo caso de sujeto ausente, que es que ni siquiera se puede decir que haya sujeto. Verbos y por tanto oraciones que no tienen ni sujeto léxico ni sujeto gramatical, porque no lo admiten, porque no hay nada que esté concordando con el verbo. Y decíamos que eso eran las oraciones, que en esos casos estábamos ante oraciones impersonales. Bien, pues en este vídeo es lo que vamos a ver, las oraciones impersonales. Son, por tanto, las que no llevan sujeto, las que no tienen sujeto, ni presente ni elíptico. Es decir, ni sujeto léxico ni un sujeto recuperable sobreentendido. Y esto es importante, generalmente, no todas, pero generalmente, estas oraciones impersonales tienen el verbo en tercera persona del singular. El verbo de las oraciones impersonales, por lo general, está en tercera persona del singular, que es la forma, digamos, no marcada. Vamos a ver ahora los tipos de oraciones impersonales, los principales tipos de oraciones impersonales que tenemos en español. En primer lugar, aquellas cuyos verbos hacen referencia a fenómenos meteorológicos o atmosféricos, no solo meteorológicos, sino atmosféricos en un sentido amplio. Verbos como llover, nevar, relampaguear, amanecer, anochecer. Todos esos verbos que indican o fenómenos meteorológicos o fenómenos atmosféricos son verbos que forman oraciones impersonales. Por ejemplo, el ejemplo que tenéis aquí: en otoño llueve muy a menudo. En otoño llueve muy a menudo. Si os fijáis en el verbo llueve, tercera persona de singular, no admite ningún pronombre. En otoño él llueve muy a menudo, en otoño eso llueve muy a menudo. Entonces, en principio, los verbos que significan fenómenos meteorológicos o atmosféricos, como amanecer, anochecer, atardecer, escampar, tronar, etcétera, 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 son verbos que forman oraciones impersonales. Un inciso. Hay veces que en la lengua literaria sí que admiten sujeto. Por ejemplo, yo puedo decir: las nubes llovieron sobre la tierra, pero eso es un uso figurado, un uso literario. Acordaos que el lenguaje literario puede romper, de hecho suele romper muchas de los usos normales de la lengua común. Pero eso sería usos literarios. Fuera de los usos literarios, los verbos meteorológicos y los verbos atmosféricos no tienen sujeto, no admiten sujetos, forman oraciones impersonales. Un segundo grupo de oraciones impersonales estarían formadas por verbos como haber, ser, estar y hacer, en las que no llevan sujeto, en las que estos verbos no llevan sujeto, y suelen ser de este tipo. El verbo haber, en tercera persona del singular, cuando no es auxiliar. Como por ejemplo este ejemplo que tenéis aquí: había muchas personas en la puerta del teatro. El verbo haber está en tercera persona del singular, en pretérito indefinido. El tiempo es indiferente, puede estar en primera persona, puede estar en presente, en pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pluscuamperfecto, futuro. El tiempo, cualquier tiempo del verbo haber, pero sí, ese verbo haber en tercera persona y no es auxiliar, es decir, que no va seguido de un participio, no forma parte de una forma compuesta.
En estos casos, en español, el verbo haber no lleva ningún sujeto que esté concordando con ello. En estos casos el verbo haber significa existió, existe o algo así, y no admite sujeto. Había muchas personas en la puerta del teatro. Si os dais cuenta, el sintagma nominal muchas personas está en plural. El verbo haber está en singular. No puede ser su sujeto. Y en la puerta del teatro no puede ser su sujeto porque es un sintagma preposicional. Otro inciso. Hay personas, hay hablantes que por influencia de otras lenguas, normalmente del catalán, en las zonas donde se habla catalán, hay muchas personas, baja la redundancia, muchos hablantes que convierten este verbo en personal y concuerdan esto, que en realidad es el complemento directo, algo que creo que no nos va a dar tiempo a ver en este curso, lo concuerdan con el verbo y dirían, habían muchas personas. Habían muchas personas. Bueno, eso en castellano, en español normativo, se entiende que es un uso no apropiado y agramatical. Había muchas personas, había mucha gente. El verbo ser, con expresiones de tiempo. Con expresiones de tiempo, como este ejemplo. Ya es de noche, ya es tarde, es pronto. El verbo ser, con una expresión que indique tiempo, forma oraciones impersonales. El verbo hacer, con expresiones meteorológicas o atmosféricas, por supuesto en tercera persona del singular, como este ejemplo. Hace un frío que pela. Esto es una oración impersonal, si os dais cuenta, no admite pronombre. Él hace un frío que pela, no. Eso hace un frío que pela, no. ¿Veis? No admite pronombre elíptico que sea su sujeto. Estas oraciones también son oraciones impersonales. Verbo ser más expresiones meteorológicas o expresiones de tiempo, es de noche, es tarde, y el verbo hacer con expresiones meteorológicas y también con expresiones de tiempo. Hace mucho tiempo que no te veo. Hace mucho que no voy a clase. Este que tenéis aquí, el verbo estar, lo vamos a dejar de momento, ¿de acuerdo? Este de momento lo vamos a dejar. Aunque puede ser que lo tengáis en algún ejercicio, pero funcionaría de manera similar al verbo ser. Verbos haber, ser, estar y hacer, por lo tanto, en tercera persona y sin un sujeto, sin nada que concuerde con ellos. El tercer caso que tenéis aquí dice, las oraciones, se entiende, las que van introducidas por el pronombre se. Bien, esto está mal, porque aquí se no es ningún pronombre, es un morfema verbal. Pero vamos a ir al ejemplo y lo vais a entender mejor. Esto no está muy bien explicado aquí, entonces por favor escuchad bien esta parte de la explicación. Fijaos en este ejemplo. Se come muy bien en este restaurante. ¿Qué tenemos aquí? Un verbo en tercera persona del singular, come, precedido de la forma se, pero aquí se no es un pronombre, forma parte del verbo. Esto formaría una unidad con el verbo. De hecho, este se es lo que lo convierte al verbo en impersonal, o permite que la oración sea impersonal. Es la marca que tenemos que nos indica que es un verbo impersonal, porque si os fijáis bien, este verbo come en tercera persona del singular, en el resto de la oración no hay nada que esté concordando con ello. Muy bien no puede concordar porque es un sintagma adverbial, y en este restaurante tampoco concuerda porque es un sintagma preposicional. Muy bien, un sintagma adverbial. En este restaurante, un sintagma preposicional no pueden ser sujeto de come. Si os dais cuenta, esta oración se podría parafrasear, decir de otra manera como la gente come muy bien en este restaurante, pero no tenemos la gente come, sino se come. Este se permite, hace que come no admita ningún sujeto y la convierte en impersonal. Normalmente usamos este verbo, estas formas impersonales, cuando no interesa manifestar quién es el sujeto, quién es el agente de la acción del verbo, y se queda escondido, se queda sin
ya ni siquiera el idido, porque no admite él se come muy bien en este restaurante. Son oraciones impersonales. ¿Mm? Si os dais cuenta, ¿qué tienen en común todos estos casos? Pues que no hay nadie ni nadie que realice la acción o de quien se diga algo. No hay nadie que llueva ni que nieve, no hay nadie que haya en las personas del teatro, no hay nadie que sea de noche, no hay nadie que esté oscuro, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tienen en común y por lo que les hace impersonales. Hay un cuarto tipo de oraciones impersonales que son las que tenéis aquí en el apartado importante. Hemos visto que lo normal es que la impersonalidad se exprese en tercera persona del singular, pero hay oraciones impersonales en tercera de plural. ¿Cuándo? Cuando la acción no se relaciona con un sujeto léxico en plural, es decir, son ejemplos como este. Me han contado que has ascendido. Me han contado quién. Sí, yo podría decir ellos. Ellos me han contado que han ascendido, pero en realidad ese han contado no se refiere a unos ellos en concreto. Es un ellos que está indeterminado, que no se sabe quién es o que yo no quiero que se sepa quién es. Estas oraciones también se consideran impersonales, aunque estén en tercera de plural. O por ejemplo, llamaron de la agencia de viajes. Claro, alguien llamó. ¿Pero quién? Sé quién es exactamente esos. A lo mejor fue una persona, pero lo expreso en plural. Han llamado de la agencia de viajes, han llamado del ayuntamiento y ha llamado una persona, pero lo digo en plural. ¿Por qué? Porque esa persona es desconocida o no interesa o es lo de menos, está indeterminada. En estos casos también hablamos de oraciones impersonales. Vamos a ver ahora, con estas actividades que trae el libro, en la versión digital, vamos a ver más ejemplos de oraciones impersonales para que quede claro. Fijaos, dice, las oraciones impersonales son aquellas que no llevan sujeto, ni presente, ni omitido. Hasta aquí queda claro, es lo que hemos estado viendo. Y nos dice, selecciona de la lista solo las que cumplan esta condición. Tenemos una serie de oraciones que no tienen sujeto, ni presente, es decir, sujeto léxico, ni gramatical, un pronombre personal que se pueda sobreentender. Pues las oraciones que no tengan sujeto léxico, ni un sujeto gramatical que se pueda sobreentender, son las que vamos a marcar porque son oraciones impersonales. Vamos con la primera. En Sierra Nevada ha nevado durante todas las Navidades. ¿Cuál es el verbo? Ha nevado. Tercera persona del singular. Y fijaos qué verbo es un verbo meteorológico. Y además, fijaos, sintagma preposicional, sintagma preposicional también. ¿Le puedo poner un sujeto omitido él? En Sierra Nevada, él ha nevado, no. Esto es una oración impersonal. Se avecinan tormentas, fijaos, porque aquí estoy expresando algo meteorológico, pero el verbo no es meteorológico. Avecinar quiere decir que vienen. Y el sujeto es un sintagma nominal que significa tormentas, que es un fenómeno meteorológico, pero no el verbo. Y si os dais cuenta, el verbo está en plural, tercera persona de plural, y está concordando con tormentas, porque si yo lo paso a singular, se avecina tormenta, se avecina una tormenta, se avecinan tormentas, está concordando. Esto tiene sujeto. En este pueblecito se vive muy bien. ¿Cuál es el verbo? Vive, tercera persona de singular. Sintagma preposicional, no puede ser sujeto. Muy bien. Sintagma adverbial, no puede ser su sujeto. ¿Le puedo poner un sujeto omitido? Él. ¿Él en este pueblo se vive muy bien? No, tampoco. Y fijaos, tiene la forma se. Verbo en tercera persona, la forma se, y no hay nada que concuerde con ello, ni presente ni ausente omitido. Oración impersonal. Impersonal. Estas se llaman impersonales reflejas. Por cierto que no lo he dicho antes. Impersonales reflejas. Ha aprobado a toda la clase. Ha aprobado a toda la clase. ¿Cuál es el verbo? Ha aprobado. En tercera persona del singular. ¿Le puedo poner un pronombre omitido que concuerde con él? Él, ella, ha aprobado a toda la clase. Tiene sujeto omitido. Tiene sujeto omitido. Hace mucho tiempo de su última visita. ¿Qué tenemos aquí? El verbo hacer
en tercera persona del singular con una expresión de tiempo cronológico. Esto es una oración impersonal. Hace mucho tiempo de su última visita. Verbo hacer más una expresión de tiempo cronológico, verbo hacer en tercera persona del singular más una expresión de tiempo cronológico es una oración impersonal. El verbo hacer forma oraciones impersonales con expresiones de tiempo cronológico y con oraciones de tiempo atmosférico. Hace mucho tiempo, hace frío, hace calor, hace frío, hace calor, tiempo atmosférico, hace mucho tiempo, hace muchos años, ¿vale? Tiempo cronológico, impersonalidad. Basta con tu presencia. Fijaos en esto, el verbo basta. ¿Admite un sujeto omitido? ¿Él basta con tu presencia? ¿Eso basta con tu presencia? ¿Aquello basta con tu presencia? No. No hay nada que pueda concordar con el verbo basta. Esto, por lo tanto, y está en tercera persona del singular, esto, por tanto, es una oración impersonal. Así pues, recordad, oraciones impersonales, oraciones que no admiten sujeto. No admiten sujeto ni siquiera omitido. Generalmente, el verbo de las oraciones impersonales está en tercera persona del singular, pero hemos visto que a veces puede ir en tercera persona del plural cuando ese sujeto, aparente sujeto omitido, es muy indeterminado. E incluso aunque el verbo esté en plural, en realidad se puede estar refiriendo a una persona. Y los otros casos de oraciones impersonales, ya sí con verbo en singular, principalmente las de verbos de fenómenos meteorológicos o atmosféricos en general, el verbo haber cuando significa existir, el verbo ser con una expresión de tiempo, es tarde, era pronto, fue demasiado tarde, y el verbo estar igual, y el verbo hacer con dos tipos de expresiones. El verbo hacer con una expresión de tiempo cronológico, hace tiempo que no te veo, hace mucho que quedamos, o el verbo hacer en tercera persona del singular con una expresión de tiempo meteorológico, hace frío, hace calor, hace bochorno. Y por último, oraciones impersonales reflejas en las que el verbo está en tercera persona del singular con la forma se y no admite ningún sujeto que concuerde con él.